Dios les bendiga. El día de hoy es 6 de mayo del 2025. El título del video, Hablando Solo. Hey, si tú me ves que estoy hablando solo, no te preocupes. Mira, en este video te voy a decir el por qué. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Quédate hasta el final y te voy a indicar cómo lo puedes hacer. ¿Es posible? Claro que sí. Es de allí que el título se llama Hablando Solo. Amén. ¿Han escuchado que cuando te vuelves a Cristo dicen, ese se volvió loco? Bueno, te voy a explicar. Cuando la persona alcanza una madurez espiritual, entiende que hay que obedecer, ¿cierto? Y obedecer implica orar sin cesar, meditar de día y de noche en la Escritura. Este es un compromiso que muchos omiten al son de hoy. Entonces, el orar constante consiste en estar pensando en Dios en todo momento y hablar como cuando hablas con otra persona, pero esta vez estás hablando consigo mismo. Crees que es consigo mismo, pero el conducto es tu espíritu. Tu espíritu Dios lo ingresó para poder tener una comunicación constante contigo. Y si alcanzas ese nivel, aprendes a distinguir la voz de Dios. Porque cuando disciernes su voz, entiendes el siguiente versículo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro está que con la guianza de Él. Hebreos capítulo 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermano, la vía que Dios utiliza para comunicarse con el ser humano es su mente, que es a través de su espíritu. Entonces debemos de tener un control de emociones que son el corazón y de nuestra mente. Amén. Según lo anterior, Dios escribe en la mente del ser humano. Y es en ese momento en que aprendes a hablar solo. Es de allí el título, Hablando Solo. Y si alguien te ve por ahí, míralo, ve. Este está loco, se volvió loco. Es de allí esa famosa frase que todos dicen, cuando llegas a Cristo te vuelves loco, ¿verdad? Pero es porque estás concentrado pensando en Dios. Tratando, ojo con lo que voy a decir, tratando. Porque es por discernimiento, tratando de distinguir tres pensamientos que te llegan. Ojo con esto. Y todo el que alcance ese nivel puede distinguir estos tres pensamientos. ¿Cuáles son? El más importante, el que Dios te escribe. Otro, tu propio pensamiento. Y el tercer pensamiento es el del enemigo. Dice la Escritura que, vamos a ver Juan capítulo 10 del 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabes por qué esta idea y tiene el mismo contexto? Ojo, ¿por qué estoy diciendo esto? Por lo siguiente. Acá vemos un punto y una coma, ¿correcto? ¿Qué significa el punto y la coma? Es una idea aparte, pero que lleva el mismo contexto. Quiere decir que mis ovejas oyen mi voz, todos los que alcanzan ese nivel escuchan la voz de Dios para vida eterna, y Dios les dice con ese mismo contexto, porque si escuchan la voz, Dios jamás los va a dejar ir y nadie los arrebatará, porque Dios los va a cuidar y los va a prevenir mucho antes de que el enemigo le quiera hacer algo. Eso significa este texto bíblico. Es de allí la importancia de tener un compromiso con Dios
puedes distinguir estas tres voces. Amén. Ahora vamos a explicar estos tres pensamientos, ¿cierto? El pensamiento de Dios tiene que estar ligado con la escritura. Ojo, si te llega un pensamiento, debe ser a base de la escritura, un texto bíblico. También es basado en lo eterno. Si te llega un pensamiento, ojo, que no esté en la escritura, pero tiene que ver y está relacionado con la escritura, con lo eterno. Y también tiene que estar relacionado con lo que es agradable y perfecto, o bueno, lo que sea bueno, ¿cierto? Ante los ojos de Dios. Ese es allí la importancia del discernimiento. Ahora vamos a explicar el segundo. Tu mismo pensamiento es el que está ligado al yo. Hey, es que todo sea para mí. El yo. Hay que matar ese yo interno. Y ojo con el tercer pensamiento. El pensamiento del enemigo. Porque la lucha es contra potestades. Ojo, es de allí que el apóstol Pablo nos dice, es que mi lucha es contra mí mismo, porque tiene que estar matando tres pensamientos o discernir tres pensamientos. Siempre el enemigo te va a tentar por tu mente. La lucha no es contra carne, es contra potestades. Y depende de ti si tú caes por no resistir al diablo. Dice la escritura, resistid al diablo y huirá de ti. Hermano, accediste a esa tentación, caíste. El ser humano es tentado de esa manera, por el pensamiento. Entonces, ¿todo ser humano aprende a distinguir esto? Sí, pero habla solo. Y si te ven hablando solo, estás en el camino correcto. Hermano, si te ven hablando solo, es porque aprendiste a orar sin cesar. Es porque distingues la voz de Dios. Te aseguro que ese es el mejor camino que todo ser humano puede encontrar. Hablar con Dios, orando sin cesar, pensando en todo momento en Dios. Estás caminando, ora sin cesar, piensa en Dios y habla con Dios como si estuviera. Y aprende a distinguir, a discernir estas tres voces, que sí se puede, se lo puedo asegurar. Hermano, es que si te desconectas tan solo un minuto de Dios, ese solo minuto dejas de ser bendecido, dejas de ser alertado, dejas de ser guiado, dejas de ser consolado y dejas de evitar muchas cosas. Ojo con esto. Hay una mentira del enemigo que ha inculcado. Te quiero advertir de esa mentira. Y ese enemigo dice que no se necesita conocimiento. Y eso es totalmente falso. Falso, falso, falso. Tenemos a Pablo y su hoja de vida está escrita en la Biblia. Un montón de conocimiento tiene Pablo. Y en este momento te quiero mencionar una frase del mundo en forma de pregunta para que reflexionemos juntos. ¿Qué contenido es el que está llevando a tu mente? Ojo, vuelvo y la comento. ¿Qué clase de contenido es el que estás llevando a tu mente? Otra, ¿qué tipo de información es la que constantemente estás aprendiendo? La Biblia enseña que debemos de meditar de día y de noche en la escritura. Quiere decir que tiene un propósito grande y es para poder discernir su voz. Pero, algo muy interesante que también tiene que ver con el discernimiento y con el conocimiento es el uso de los sentidos. Ojo, el uso de los sentidos. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido, el alimento, estamos hablando de la escritura, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Debemos de tener conocimiento de lo que es bueno y es malo. Ojo, vuelvo y lo comento. Es necesario tener conocimiento de lo bueno como de lo malo. El conocer es diferente a practicar. Hay que ser hacedores de lo bueno, pero no de lo malo. Según lo anterior, Dios te hace un instrumento. Dios te hace un heraldo, pero si has alcanzado el nivel de madurez y si por los sentidos, por el uso, disciernes qué es lo bueno y qué es lo malo y disciernes la voz de Dios, que tienes esas tres voces, te lo puedo asegurar. Además, Dios también puede hablar de muchas maneras, a través de personas, amén. Pero en este caso vamos a dejarlo
así. Y todo el que alcance a discernir su voz, tiene, o digámoslo de esa manera, es demasiado importante la cantidad de conocimiento que está en su mente. Ojo, esa es la mentira del enemigo, que no se necesita conocimiento. Y eso es falso. Lastimosamente sí se necesita conocimiento, porque esa es la forma en que Dios puede actuar a los otros por medio de ti, por lo que está acá. Amén. Ojo, lo bueno y no lo malo. Si tú ves algo malo, desecha lo malo. Escrito está. Y coge lo bueno. Persona que me está viendo en este momento, Cristo nos está incentivando a escuchar su voz. Total. Y sobre todo en este tiempo. Voy a realizar una serie de videos donde explico cómo escuchar su voz paso a paso y con ejemplos. De esta manera evitamos que el mundo gane ventaja sobre nosotros, porque si tú escuchas la voz de Dios, Dios te va a alertar de lo por venir. Estoy totalmente seguro, y eso no solamente a los que son profetas. No, Señor, porque dice el texto, todos escuchan su voz, todas mis ovejas. Eso está incluido todo el mundo. Para eso necesitamos compromiso. Quiero que de corazón lo hagas. Dile al Señor en ese momento, Señor, ora y me comprometo el día de hoy a hacer tu voluntad, a obedecer tu palabra, a orar sin cesar, a estar pensando siempre en Dios y meditar de día y de noche. Y vas a ver el cambio. Intenta discernir la voz de Dios, cuál es la voz tuya y cuál es la voz del enemigo. Vuelvo y se lo comento. La voz de Dios es todo lo bueno, agradable y perfecto. La voz tuya es para ti, para el yo, matar tu yo. Y la voz del enemigo es todo lo malo. Amén. Listo. Lastimosamente, hoy las personas no quieren compromiso con Dios. Pero te invito a que lo aceptes. Te invito también a que veas mis videos en mi web, porque allí coloqué una sección de escuela de profetas, donde te voy a enseñar absolutamente todo con la escritura. Allí los videos van a estar en orden y son de bendición y edificación. La persona que tiene a Cristo es humilde y permite corrección, ¿cierto? O te lo voy a decir de otra manera. La persona que tiene a Cristo siempre te va a corregir y guiar por el camino. La persona que tiene a Cristo no te alcahuetea tu pecado, porque quien te alcahuetea el pecado nunca te ama. La persona que verdaderamente te ama es la que te corrige. Por eso Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, dice que es un padre, porque todo padre corrige a su hijo. Amén. La idea es que te motives a leer la escritura, y cuando lo hagas, hazlo por ti mismo, con la guianza de Dios. Pide a Dios sabiduría. No coma cuento. Hombre, coma Biblia. Interprete las Sagradas Escrituras, escudriñe las Sagradas Escrituras, investigue todo, cuestione todo. Aunque personas digan que el cuestionar es malo, eso es otra mentira del enemigo que te quiere que seas un borrego, que quieras que recibir órdenes nada más. Y esto no lo digo para que seas rebelde, antes todo lo contrario, el que obedece es humilde. El mayor de vosotros es el que sirve. Ojo con esto, que el pensamiento del hombre es totalmente diferente al pensamiento de Dios. Esto es para que formes el carácter, o formemos entre todos el carácter de Cristo. Siempre ten presente que la Biblia se interpreta espiritual, pensando en lo eterno, en lo de arriba, nunca en la carne. La Biblia es espíritu. Vamos a ver Juan 6:63. Dice la escritura, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Hombre, Dios siempre dijo, no contiendo con el hombre, porque el hombre es carne. Ojo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, son espíritu. Mira, la misma escritura nos lo dice. Vas a interpretar las Sagradas Escrituras, piensa en lo eterno, piensa en lo espiritual, no pienses en la carne. Si estás pensando en cosas de este mundo, para nada aprovecha. No se interpreta en lo del mundo. Por eso, en los ejemplos que a veces doy, digo, este ejemplo es terrenal, este ejemplo es del mundo. Amén. Hermano, ¿qué quiere decir esto?
lo que habló Jesús y todos los profetas son espíritu. Ojo, son las palabras que salen, son espíritu. Son inspiradas por Dios para vida eterna. Lo que ellos escribieron es lo que salió de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque aprendieron a reconocer estas voces. Porque ellos están pagando el precio. Y así, pagando el precio, en obediencia, distingue la voz de Dios. Tranquilamente. Todas mis ovejas escuchan mi voz. Ojo, y eso es literal. Yo te puedo enseñar y te voy a enseñar a cómo escuchar. La pregunta es, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Dios no obliga a nadie. Por eso dice su palabra, el que quiera venir en pos de mí. Dice, el que quiera. No te está obligando. Dice, el que quiera. Niéguese a sí mismo. Obedezca. Pero, también muy claro, dice que si alguien de vosotros, llamándose hermano, no quiere obedecer, hermano, vea, evite. Porque más fácil te puede llevar por el mal camino que si no estás cimentado en la roca. Tienes que estar cimentado en la roca. Si estás en el proceso de aprendizaje, más fácil te desvías del camino. Hermanos, señores, es hora de reflexionar en este momento. Miren si desean la fecha, por favor, en la parte superior. Si estás viendo derecha, miren la fecha. Si desean, guarden este video. Va a estar totalmente disponible en mi web, Escuela de Profetas. Ingresen al grupo, ingresen. Si usted me desea corregir, lo puede hacer con el mayor de los gustos. Corríjame con la escritura. Hermanos, porque es necesario reflexionar en este momento lo que está sucediendo en el mundo. Eso nos está dando señales, avisos, Dios, de todo, de que se acercan tiempos difíciles. Y es necesario que todo creyente tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Para que no le pase lo que dice en Mateo 24:24. ¿Qué dice Mateo 24:24? Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ojo, aún los escogidos que Dios eligió van a ser engañados. Pero ¿qué pasa con esto? La predestinación depende de tu libre albedrío y de tu pecado. Yo un día hablé de esto y les puedo hablar, pero el día de hoy no lo voy a hacer. Amén. El que no le dé la gloria a Dios, el que esté en contra de las escrituras, el que no hable de la Biblia, esos son los falsos. Así se distingue cuáles son los falsos profetas. Amén. Ojo con esto. Vamos a ver qué nos dice Gálatas capítulo 1 versículo 8. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros, ojo, está diciendo que si aún un creyente, ojo con lo que está diciendo acá, mas si aún nosotros, tomémoslo en general, si un creyente, pero ahí está hablando de los apóstoles, está hablando de los profetas de ese tiempo, ¿cierto? O un ángel, quiere decir que o un creyente o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Por eso todos mis videos voy a mostrarles conforme a las Sagradas Escrituras. Amén. Sea anatema. Y anatema significa destituido de Dios. Y hay un texto bíblico que dice, por cuanto todos pecaron fueron destituidos. Ojo, anatema, condenación. Si todos estamos destituidos porque estamos, miremos a ver, ¿sí? Señores, los falsos profetas están apareciendo. ¿Esto qué nos indica? Que debemos de hablar un mismo idioma. La Biblia no se equivoca el hombre y su interpretación. ¿Por qué unos dicen una cosa y por qué otros dicen otra? ¿No crees que algo está pasando? Es una pregunta. Debemos de hablar un mismo idioma. Por eso el que se equivoca es el hombre y su interpretación. Dios jamás se equivoca. Así que no se dejen engañar. No se dejen engañar. Porque si un creyente te dice algo diferente a lo que está escrito, eso es anatema, eso es condenación, eso está destituido por Dios. Por eso la Escritura dice, no hagáis maestros a muchos de vosotros porque mayor condenación tendréis.
Así que, hermanos, no se dejen engañar. Y mucho menos por entidades. Ojo, ¿cómo así que entidades? Ojo con lo que le voy a comentar. Hay entidades hoy en día que contratan payasos de circo y por ahí salió uno diciendo que es el sucesor de Mahoma, el sucesor de Jesús, el sucesor de todas las creencias que hay en este mundo, supuestamente. No sé si lo han visto. Estas entidades también están por encima de los gobiernos. Ojo con lo que le estoy diciendo. Por encima de los gobiernos. Quiere decir que los gobiernos son marionetas de estas entidades. Hay un plan que esta gente está haciendo, pero Dios ya tiene el control de todo. Dios ya me lo ha dado a conocer, lo ha revelado. Y para eso Dios pone atalayas, para los que escuchen su voz sean guiados, para los que reconocen quiénes son los verdaderos y quienes están con Dios lleguen hasta el fin. Es de allí el versículo de Mateo 24:13. Amén. Estas entidades quieren un solo gobierno, quieren una sola moneda, quieren una sola religión y están preparando el camino para la llegada del hombre de pecado. Ojo, para la llegada del hombre de pecado. Están haciendo pruebas. ¿Has visto la noticia de lo que está sucediendo con los supuestos apagones en diferentes países? Están haciendo pruebas para ver la gente cómo reacciona ante eso, ante esas situaciones. Ojo, eso puede para algunos ser conspiración, pero vemos en Mateo 24:24 que incluso hasta los escogidos van a ser engañados. Señores, están preparando el camino estas entidades para el hombre de pecado. Ese hombre de pecado es el recipiente que el espíritu del anticristo va a poseer. Señores, vuelvo y lo repito, hermano, Cristo está a la puerta. Vienen tiempos, lamentablemente, difíciles y no van a mejorar, no van a mejorar. Van a ir de mal en peor. La iglesia va a ser perseguida, de hecho ya está siendo perseguida. Vi un video por las redes donde creyentes son encerrados en bolsas plásticas, ¿cierto? En unos países, no voy a decir, y son asfixiados hasta perder la vida, ¿cierto? También en otros lugares vi otro video donde la libertad de culto es cero, siendo perseguidos, ¿cierto? Señores, hay que reflexionar. Te invito que si usted en este momento está en un país donde hay libertad de culto, donde te puedes expresar de una manera, lo hagas libremente. Deberíamos de proclamar el evangelio con más ímpetu, con más fuerza, de ser radicales con la escritura, de que más almas lleguen a Cristo y de que todos escuchemos su voz. De ahora en adelante mi lema va a ser escuchando su voz, porque eso es lo que deseo que todo creyente o que toda persona aprenda para que pueda llegar a los pies de Cristo. Amén. Ahora te comento. He creado el grupo, como lo dije anteriormente, un grupo que es Escuela de Profetas, para que toda persona quiera escuchar su voz, para que todo el que quiera lo haga, el que desee hablar solo, lo haga, así como dice el título, hablando solo. Ingrese para que juntos aprendamos cada día de la escritura. Nos podemos exhortar, corregir los unos a los otros. Si yo estoy equivocado, hey, tú me dices conforme a las Sagradas Escrituras, porque tú también vas a escuchar la voz de Dios. Amén. Y así vamos a ser como Cristo cada día. ¿Es posible? Sí. Lo que pasa es que su gracia está, pero es para los momentos de debilidad. Ojo, tu pecado llegó hasta este punto. O estás tratando de alcanzar a Cristo. Pero resulta que hay un pecado, porque es posible, ¿cierto? Pero yo le tengo como tal una explicación espiritual para esto. Aún no se las voy a comentar. Llegaste hasta este punto y lamentablemente pecaste. Es allí donde te dice, bástate mi gracia. Pero estás intentando dejar ese pecado. Intentando. Ese es el propósito que Dios dice. Dios ve los corazones. Dios ve tu intención. Porque Dios ve que estás intentando alcanzar a Cristo. Pero como no puedes, dice, bástate mi gracia. Amén. Amén. Dios tiene un mensaje, mis hermanos, para
estos gobernantes que solo quieren adquirir dinero, pasando por encima de los demás sin importar nada. Ojo, solo quieren adquirir dinero pasando por encima de los demás sin importar nada. Y quieren tumbar a otros, quieren dañar a otros por encima sin importar nada. Para ellos, lo único que hacen es sobresalir dañando a otro. Ese mensaje fue escrito hace tiempo ya por el profeta Isaías y está en el capítulo 5, versículo del 8 al 30. Dice: ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Esta pregunta: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, y las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Vuelvo y le comento. Esto quiere decir que la moneda se va a devaluar, señores. Señores, un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión. El profeta Isaías ya lo dijo. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿Qué está hablando Jehová acá? La obra, su tierra, la obra, su escritura. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, perseguido, porque no tuvo conocimiento. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Ojo con esto, muchachos. Ojo con esto. No sé si la escritura te acaba de mencionar lo que yo te dije anteriormente. Su pueblo fue llevado cautivo porque no estaba escuchando su voz. Ojo, por eso ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto. Y el que en él se regocijaba. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Eso me lo está diciendo el Señor en este momento. Y el hombre será humillado y el varón será abatido. Y serán bajados los ojos de los altivos. Serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. En juicio. Recuerden, si vamos a hablar de juicio, tenemos que tener un mismo contexto o traer todos los textos bíblicos que hablen para tener un contexto general. Por eso el Espíritu de Dios vino a convencer de 3 cosas y una es de juicio, dando a entender que el juicio de Dios es acá en la tierra. Ojo con lo que estamos comentando. Y el Dios Santo será santificado con justicia y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hermano, me asombro como el profeta Isaías ya estaba hablando de estos tiempos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo es el título de este video? Ayes de los malos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y de lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos. Hay de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ojo, esos son los que hacen ir ante un juez a un inocente y por no tener dinero lo meten a la cárcel. Ojo, por tanto,
Como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Ojo. Y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor. Ojo, no ha cesado su furor. Quiere decir que ese furor en la actualidad aún sigue vigente y sigue vigente hasta su cegada, sino que todavía su mano está extendida. Alcanzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará a la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tiniebla de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Amén. Hermanos, Cristo está a la puerta. El profeta Isaías ya no lo comentó desde hace tiempo lo que está sucediendo en el tiempo de hoy. Dios les continúe bendiciendo.